Bienvenidos al noticiero de Deutsche Welle, medianoche en Berlín. Mi nombre es Carolina Chimoy, de regreso en esta ciudad con un magnífico equipo de las noticias en DW. Arrancamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está regresando ahora a Washington y dice haber llegado a un acuerdo con el presidente de Egipto para que 20 camiones crucen hacia Gaza a través de Rafah con el fin de transportar ayuda humanitaria. Esto después de que Israel anunciara que permitiría la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, algo que hasta ahora se había negado a hacer. Además, protestas en todo el mundo después de la explosión en el hospital de Gaza y la trágica pérdida de cerca de 500 vidas, según las cifras aportadas por Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culminó su visita a Tel Aviv, logrando que Israel acepte la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto. El gobierno israelí aseguró que los suministros llegarán a los civiles del sur de la franja, pero no a Hamas. Durante una escala de su avión presidencial en Alemania de regreso a Washington, Biden también anunció que su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, accedió a abrir el paso fronterizo de Rafah para permitir la entrada de 20 camiones con ayuda humanitaria. Antes de llegar a Tel Aviv, la visita de Joe Biden se vio alterada por los eventos en Gaza. Su objetivo era demostrar su apoyo inquebrantable a Israel y convencer a los líderes de reducir al mínimo la catástrofe humanitaria, pero enfatizó que respaldaba a Israel. Me siento profundamente triste y enfurecido por la explosión en un hospital en Gaza ayer. Según lo que he visto, parece que fue causada por el otro grupo y no por Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu dio las gracias a Biden por su apoyo. Solo hay algo mejor que tener un verdadero amigo como tú respaldando a Israel, y eso es tenerte aquí, en Israel. Tu visita es la primera de un presidente estadounidense a Israel en tiempos de guerra. Al parecer, Biden también hizo posible un acuerdo para finalmente llevar ayuda a la población de Gaza. Hoy, durante mi reunión de esta mañana con el gabinete israelí, solicité que se acuerde la entrega de ayuda vital para los civiles de Gaza. Sería bajo la condición de que se efectúen inspecciones y la ayuda llegue a los civiles y no a Hamas. El presidente también anunció $100 millones para asistir a los palestinos en Gaza y Cisjordania. El viaje de Biden se vio ensombrecido por el cruce de acusaciones sobre la explosión junto a un hospital de Gaza. Según Hamas, fue causada por un cohete israelí que dejó cientos de muertos. Pero Israel y Estados Unidos aseguran tener indicios de que se debió a un cohete de la yihad islámica. No obstante, tras la explosión, Jordania canceló el encuentro previsto con Joe Biden en Amán. Elisabetta, Piqué, periodista en Jerusalén. Elisabetta, Israel dice ahora que permitirá llegar ayuda a Gaza por Egipto, pero ¿cómo se gestionará todo esto, asegurando además al mismo tiempo que la ayuda no terminará en las manos incorrectas, las de Hamas? Sí, buenas noches. Es una buena pregunta porque después de este anuncio que hizo Biden antes de irse en este viaje relámpago, enseguida Israel hizo saber que el gabinete de guerra que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo claramente que esta asistencia humanitaria no va a llegar desde la frontera con Israel. Sabemos que la Franja de Gaza tiene 40 kilómetros por 10 limítrofe con Israel. También dijo que no iba a llegar desde Israel a menos que fueran liberados todos los rehenes, 199 según las últimas cifras dadas por Israel. También dijo que, así como de esto también habló Biden, de la necesidad de que un grupo de la Cruz Roja pueda ir a ver a los rehenes, y también dijo que esta ayuda, que teóricamente va a poder comenzar a ingresar desde Egipto, tiene que ir solamente a los civiles palestinos que están en el sur de la Franja de Gaza. Tiene que ser comida, agua, medicamentos, todo esto que está faltando, pero que ellos van a dejar esto, van a hacer esta concesión. Sabemos que es la única salida en este momento, es por esta frontera en Rafah, Gaza,
pero que si llegaran a haber movimientos de esta asistencia humanitaria hacia Hamas, iban a prevenirlo. Es decir, todo está por verse cuándo y cómo abrirán esta frontera. Cambiando de tema en ese aspecto, Elisabetta, también Biden aseguró junto a Netanyahu que el misil que destruyó ayer ese hospital, creando esas terribles imágenes que vimos todos, que dejaron cerca de 500 muertos ahí en el hospital, dice que todo esto fue causado por un misil que fue lanzado por otro grupo de Gaza. ¿Se mencionó algo más al respecto? Bueno, exactamente como dices, Biden dijo que según información que le había dado el Pentágono, esta explosión que conmovió al mundo árabe, como saben, enfureció al mundo árabe, reacciones aquí en Jerusalén, 3 días de luto, en Ramallah ha habido protestas. Bueno, él también dio la misma versión, que se trató de un cohete, un lanzamiento fallido de un cohete por parte de la Yihad Islámica Palestina, que es uno de los tantos grupos que hay en la Franja de Gaza. De hecho, algunos rehenes parece que están en manos de la Yihad Palestina. Esto en coincidencia con la versión que también dio Israel. A partir de la mañana, un vocero de las Fuerzas de Defensa israelíes estuvo mostrando a la prensa fotografías e incluso audios que, según ellos, prueban que este no fue un ataque desde Israel, sino que propiamente desde Gaza, y que fue un error. Yo estuve en una conferencia de prensa aquí en Jerusalén de todos los jefes de las iglesias cristianas y del arzobispo anglicano que maneja el hospital, que dijo: nosotros no somos expertos, no podemos saber quién es el culpable, pero aquí lo que se ha cometido es un crimen de guerra, y es un crimen de guerra que se suma a lo que está pasando contra la población civil desde hace 12 días. Así que bueno, la situación sigue bastante candente en este sentido. Elisabetta Piqué desde Jerusalén, muchísimas gracias por estas interesantes informaciones. Y esas terribles imágenes del ataque contra el hospital Al-Ahli Arab de Gaza generaron protestas en todo el mundo, y también fue condenado por líderes a nivel internacional, quienes exigen responsabilidades. Indignación en muchas partes del mundo por la explosión en el hospital Al-Ahli en Gaza. Estallan las protestas en Libia, Yemen e Irán, entre otros países. Nuestras demandas están dirigidas a los líderes árabes, no a Occidente. No queremos soluciones a medias ni discursos a medias tintas como condenamos, denunciamos. Les pedimos que rompan sus relaciones con el enemigo sionista. Los palestinos no han cometido ningún crimen ni quieren nada, es su hogar. Hamás asegura que el hospital fue blanco de un ataque israelí. Israel lo niega y asegura que la causa de la explosión fue la caída de un cohete lanzado desde Gaza por el grupo terrorista Yihad Islámica. Mientras, los líderes mundiales expresan su indignación. Estoy horrorizado por los cientos de personas asesinadas en el hospital Al-Ahli o hoy en Gaza por el ataque que condené previamente. Hago un llamado a un inmediato alto al fuego humanitario. No hay excusas para atacar un hospital lleno de civiles. Los hechos deben ser aclarados y los culpables tienen que rendir cuentas. En esta trágica hora, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los civiles de la furia de esta guerra. Manifestaciones alrededor del mundo para pedir que se proteja a los civiles. Lo ocurrido está movilizando a muchas personas más allá de Oriente Medio, incluyendo Estados Unidos, Colombia o Filipinas. Miquel, ahí estarán, conectamos con él está allá en Jerusalén. Miquel, Hamás acusa a Israel de haber lanzado un misil contra el hospital. Israel acusa a otra organización en Gaza. ¿Cómo se posiciona Irán al respecto? ¿Qué dice Hezbollah? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en los siguientes días?
Bueno, la primera consecuencia ha sido esa llamada hoy a un día de la ira que ha provocado graves movilizaciones a lo largo de toda la región, empezando por los territorios ocupados. Irán, la verdad es que desde el primer día de esta guerra se ha posicionado siempre del lado de Hamás, le ha dado todo su apoyo político y también ha amenazado a Israel con la posibilidad de que el conflicto se pueda extender a otros puntos de la región si es que siguen avanzando, es decir, si empiezan una nueva fase que puede ser una invasión terrestre. Todos los días estas palabras de Irán se convierten en realidad en la frontera norte israelí, en la frontera con Líbano, donde se producen choques diarios con la milicia chií de Hezbollah. De momento son choques puntuales que se centran en todo lo que es la zona fronteriza, por eso Israel ha evacuado más de 20 localidades, pero los israelíes tienen muy claro que Hezbollah tiene mayor potencia de fuego incluso que Hamás y hay un gran riesgo de que el conflicto vaya creciendo y que si Hezbollah entra en escena, desde luego estaremos hablando ya de una guerra total. Y hay que recordar que Hezbollah es una milicia leal absolutamente a Irán. Ese es el gran miedo que tienen muchos jefes de Estado ahora mismo. Hablando de los jefes de Estado, el canciller Scholz ha estado ahí, el presidente Biden en Estados Unidos, pero ¿en qué ha cambiado esto, el conflicto, la presencia de estos jefes de gobierno? La presencia de dirigentes tan importantes, sobre todo la de hoy de Joe Biden, lo que ha hecho ha sido dilatar cualquier posibilidad de que Israel pasara a una nueva fase dentro de la guerra, a una posible incursión terrestre, por ejemplo. Ese es el primer efecto que tiene la presencia de este tipo de dirigentes. Sobre todo, vamos a centrarnos en la de Biden, era muy esperada y a partir de ahora ya, sobre todo después del mensaje que ha lanzado de apoyo firme y absoluto y sin fisuras a Israel, está claro que el Estado judío tiene luz verde para seguir avanzando en esa guerra, que más que una guerra es, como dijo Netanyahu el primer día, toda una venganza por los 1.300 israelíes muertos y más de 200 secuestrados en esa operación relámpago lanzada por Hamás de forma totalmente sorpresiva. Estamos entonces en esta nueva fase tras la visita de estos grandes líderes internacionales. Parece que nada puede frenar ya esa segunda fase. Otro de los efectos que va a tener sobre el terreno para los palestinos va a ser esa entrada de ayuda humanitaria. De momento no sabemos cuándo y para mí lo más triste es que no se ha conseguido sellar un alto el fuego. Miquel Ayestarán, muchísimas gracias por tus informaciones directo desde Jerusalén. Bueno, y por un lado Biden allá en Israel, pero por otro lado Estados Unidos vetó este miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedía precisamente declarar pausas humanitarias a los combates en Gaza y condenaba los ataques a los civiles de ambas partes. El texto propuesto por Brasil obtuvo 12 votos a favor, 1 en contra, el de Estados Unidos y 2 abstenciones, entre ellas la de Rusia. El texto, objeto de cambios de última hora, después del bombardeo al hospital de Gaza, enfatizaba que, y citamos, los civiles en Israel y el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Este, deben ser protegidos de acuerdo a la legislación internacional. Bueno, y vamos a conectar con José Díaz Briceño en Washington, D.C. al respecto. Un gusto verte, José, esta vez desde Berlín. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de ese veto de Estados Unidos? ¿Cómo lo justifica la embajadora Thomas Greenfield? El punto específico de desacuerdo por parte del gobierno estadounidense respecto a esta resolución promovida por Brasil es la ausencia de una mención específica al derecho de autodefensa que tendría Israel para repeler estos ataques del grupo terrorista Hamás. Esto, de acuerdo con la embajadora Greenfield Thomas de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, aseguró que está justamente inscrito en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En específico, la embajadora estadounidense dijo que en ocasiones previas, cuando ha habido ataques de grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS, específicamente se ha mencionado el derecho a la autodefensa. Además, la diplomática estadounidense aseguró que hay que dejar espacio a la diplomacia en este momento, justamente mencionando el viaje del presidente Biden, particularmente para gestionar la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de los rehenes por parte de Hamás.
José, Biden regresando en estos momentos a Washington. ¿Cómo se discute en Estados Unidos esta visita que Biden tuvo en Israel? Y hablando también de las protestas a nivel global, ¿hacia qué lado se inclina el pueblo estadounidense en este conflicto? A pesar de que existen protestas a favor de Palestina en distintos campus de universidades de Estados Unidos y también en las calles mismas y en el propio Capitolio, es cierto que aquí en Estados Unidos la opinión más favorable, 76%, es la defensa irrestricta de Israel, de acuerdo con las más recientes encuestas de la Universidad de Quinnipiac, asegurando que el interés nacional de Estados Unidos está justamente en la defensa de su aliado. Hay que decir, sin embargo, que la jugada diplomática del presidente Biden con este viaje y en general el manejo de la crisis es sumamente delicado, dado que 85% de los estadounidenses, de acuerdo con el mismo sondeo, creen que este conflicto pudiera escalar y eso podría tener complicaciones políticas aquí en Estados Unidos, donde hay elecciones el próximo año y donde cualquier mención a una guerra podría manejar algún tipo de mensaje político a favor de un candidato a otro, y el presidente Biden busca, como sabemos, la reelección. Mención a otra guerra, ya no solo una. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde nuestro estudio en Washington, D.C. Gracias, José. Gracias a ti. Regresamos a Berlín, donde una sinagoga fue atacada en la madrugada del miércoles con 2 cócteles Molotov sin que se produjeran heridos ni daños. Eso sí, según la policía, 2 personas no identificadas llegaron a pie y lanzaron 2 botellas encendidas llenas de líquido en dirección al templo judío. Las autoridades están investigando el incidente. El ataque se produce en un momento en que el canciller alemán Olaf Scholz, recordemos, ha prometido luchar contra el antisemitismo en territorio alemán, y Alemania ha reforzado la protección de las instituciones judías en todo el país. Y tú, Juliana, pasaste ayer en la noche precisamente por ahí, poco después de los ataques. Poco después de los ataques, y no esperaba que fuera, digamos, esas bombas Molotov, afortunadamente sin heridos. Carolina. Afortunadamente. Cuéntanos, ¿qué novedades en la economía? Bueno, vamos a hablar de precisamente la gran pregunta que ronda pasados estos 11 días desde que el grupo Hamás lanzó su ataque terrorista contra Israel, de una brutal magnitud, y es cómo pudo acceder a los recursos financieros necesarios Hamás para llevarlo a cabo. Según los expertos, Irán es el principal apoyo militar, financiero, logístico e ideológico de este grupo declarado terrorista por la Unión Europea y por Estados Unidos, entre otros. Irán, como enemigo declarado de Israel, aporta fondos al grupo islamista Hamás. Según cálculos efectuados en 2020 por el Departamento de Estado estadounidense, la República Islámica destina $100 millones anuales a grupos palestinos, incluido Hamás, considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países árabes. Esta cifra habría ascendido a 350 millones en 2022. En el último año, hemos visto que la financiación destinada a Hamás por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní aumentó de unos 100 hasta los 350 millones de dólares. De los cambios en la doctrina y la estructura de la Guardia Revolucionaria Islámica, se desprende que esta rama de las Fuerzas Armadas iraníes no solo aprobó los recientes ataques terroristas, sino que también participó en la coordinación estratégica de los ataques. Según los expertos, la República de Irán, como principal apoyo militar, financiero, logístico e ideológico de Hamás, habría desarrollado un sofisticado sistema de ayuda para facilitar las acciones del grupo terrorista Hamás. Uno de los mecanismos para hacer llegar este tipo de apoyo material y financiero a la organización terrorista Hamás es a través de las sofisticadas redes clandestinas que Israel trató de neutralizar, pero no cabe duda de que la mano de Irán está detrás de todo esto. Las dimensiones de los ataques perpetrados por Hamás sugieren que esas acciones no habrían sido posibles sin financiación externa. Y cambiamos ahora de tema, y es que el alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos al sector petrolero y gasístico de Venezuela podría ser casi inmediato.
Así lo reconoció un alto funcionario del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden a la agencia Reuters. La decisión de aliviar las sanciones responde a un acuerdo electoral para este 2024 alcanzado este martes entre el gobierno venezolano y la oposición. El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, reconoció, sin embargo, que Estados Unidos está dispuesto a dar marcha atrás con esa decisión si el ejecutivo de Nicolás Maduro no levantara la prohibición a los candidatos presidenciales de la oposición y no liberara a los presos políticos. Y lo dicho, el preacuerdo de este martes entre la oposición y el gobierno para avanzar hacia unas elecciones libres y justas tiene también una arista económica que analizamos con el experto en economía energética Francisco Monaldi en Houston. Muchas gracias, señor Monaldi, por aceptar nuestra invitación. Encantado. El acuerdo firmado en Barbados aún es vago, pero apunta al levantamiento de sanciones, con lo que la economía venezolana gana un respiro. ¿Se benefician las petroleras estadounidenses, las venezolanas o ambas? ¿Y cómo? Depende un poco de los detalles de cómo sea la flexibilización. Lo que está planteado aparentemente ahora es que, siguiendo con la licencia que se le dio a Chevron el año pasado y que ha beneficiado a Chevron y también a Venezuela porque ha podido exportar a los Estados Unidos, ahora se le darían otras licencias a empresas europeas. Ya se habló de Shell exportando a través de Trinidad, también Eni, Repsol y Morel and Prom, empresas europeas, podrían ser beneficiarias de estas licencias. Lo que todavía aún no queda claro es si, como se ha dicho en algunos medios, pueda incluso permitírsele a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal venezolana, exportar. Eso sería todavía más importante y podría incluso llevar a que la empresa estatal china, socia de PDVSA, pudiera exportar a la China. Señor Monaldi, primero la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, ahora el conflicto de Medio Oriente en una región de grandes productores de petróleo, grandes presiones en general para el mercado del crudo. ¿En qué condiciones está la industria petrolera venezolana para suplir una demanda en caso de que esta crisis estalle aún más? Es limitado lo que puede aportar Venezuela. Venezuela producía 3.4 millones de barriles cuando llegó Chávez al poder hace más de 2 décadas. Producía 1.3 millones cuando Estados Unidos le impuso las sanciones en el año 2019. Pero hoy en día produce 800.000 barriles diarios. Lo que se espera que pudiera incrementarse en el próximo año, año y medio, son unos 200.000 barriles entre Chevron y las empresas europeas. Eso es apenas menos del 0,2% de la producción global de petróleo y menos del 20%, por ejemplo, del recorte que acaba de hacer Arabia Saudita. Entonces, no es Venezuela la que va a rescatar al mercado petrolero mundial, pero sí puede contribuir de una manera modesta en el próximo año y medio. Y señor Monaldi, ya para terminar y ante ese escenario que usted plantea, ¿cuáles considera usted son las motivaciones para el levantamiento de esas sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela? ¿Bajar los precios del crudo, digamos, en una fase preelectoral como está en este momento el país, o limitar la afluencia récord de migrantes venezolanos a Estados Unidos? Mucho se especula que es para el tema del mercado petrolero, pero que, como te decía antes, yo creo que esa motivación, al menos en el corto plazo, no es una motivación fundamental, aunque quizás puede hacer ver que el gobierno de Estados Unidos está intentando hacer algo, pero no va a tener un impacto tan grande en el mercado. Yo creo que la motivación de los inmigrantes es más importante en este momento, y también que los Estados Unidos genuinamente quiere ver si la flexibilización de sanciones puede permitir algún tipo de apertura política en Venezuela, así sea modesta. Muchas gracias, señor Monaldi, por estos análisis de un tema que estaremos pendientes de seguir con usted más adelante. Seguro, encantado. Gracias. Bueno, Carolina, y seguimos precisamente con Venezuela, porque ya lo escuchamos, hay una deportación masiva. No cambiamos de país, correcto, Juliana. Seguimos hablando de Venezuela, donde este miércoles aterrizó un avión estadounidense con 130 migrantes deportados después de un acuerdo al que llegó el gobierno del presidente Joe Biden con el mandatario Nicolás Maduro. Esto pese a que no reconocen formalmente a Maduro como presidente de Venezuela. La Casa Blanca anunció a principios de octubre un acuerdo con el gobierno de Maduro para la repatriación de migrantes que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos.
Y Biden, que busca la reelección, claro, en el 2024, encara una fuerte presión, en especial por parte de los republicanos, que lo acusan de haber causado una crisis migratoria en la frontera con México. Y más noticias de América Latina. La Comisión del Parlamento brasileño que investiga el intento de golpe de enero de este año contra el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva aprobó este miércoles su informe final, que considera al exmandatario Jair Bolsonaro como mentor moral e intelectual, así dicen, de estos hechos. En total, el informe pide a la justicia que sean imputadas 61 personas, una lista que encabeza el propio líder de la ultraderecha y que también integran 5 exministros de su gobierno. Entre otros delitos, se los acusa de intento de golpe de Estado. Recordemos que el 8 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el Palacio Presidencial y los edificios vecinos del Congreso y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, en un llamado a los militares a deponer a Lula 8 días después de su anuncio. Más noticias ahora, de manera breve. La policía de Buenos Aires informa que las embajadas de Estados Unidos e Israel han recibido amenazas de bomba. Los edificios y negocios cercanos fueron evacuados hasta que se declaró que las instalaciones eran seguras. La embajada de Estados Unidos informa que ahora funciona con normalidad. Las amenazas surgieron con el trasfondo del conflicto en Oriente Medio. Guillermo Lasso, el actual presidente de Ecuador, se reunió por primera vez con el presidente electo Daniel Noboa. Lasso felicitó a Noboa por su nítido triunfo en las elecciones y subrayó la importancia de iniciar una transición ordenada lo más pronto posible para estabilizar el país. Y antes de irnos, recordamos los titulares del conflicto en Oriente Próximo. Adelante. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, accedió a abrir el paso fronterizo de Rafah para permitir la entrada de 20 camiones con ayuda humanitaria a Gaza. Esto después de que Israel asegurara que no se opondría a la llegada de suministros para la población civil. El acuerdo se alcanzó durante el viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Tel Aviv. Israel y Hamás, considerado como organización terrorista por la Unión Europea y demás países occidentales, se culpan mutuamente por la explosión de un hospital en Gaza. El ataque ha desatado protestas por todo el mundo. Gracias por elegir DW Noticias. Con nuestro gran equipo de noticias seguiremos actualizando. Hasta más tarde.